Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La alfabetización democrática de los militares, producida por la Asociación Civil Control Ciudadano. La democracia es un asunto de todos, incluso de los militares. ¿Qué papel han jugado históricamente los militares venezolanos en la instauración y defensa de la democracia? ¿Cómo construir una democracia donde quepamos todos? Una serie producida por Control Ciudadano. Bienvenidos a la entrevista de la serie La alfabetización democrática de los militares. En esta oportunidad tenemos con nosotros al profesor Ricardo Sucre, quien es politólogo, comunicador social y magíster en psicología social. Ricardo se ha dedicado en buena parte de su carrera a estudiar el tema militar y por eso lo hemos invitado para conversar con nosotros sobre el tema de este cuarto capítulo. El tema de este cuarto capítulo es lo que llamamos el modelo militar implementado en el periodo democrático entre 1958 y 1998. 40 años que se dicen rápido, pero que constituyen una escuela de alfabetización democrática en sí mismo y que vamos esta oportunidad a analizar con el profesor Sucre. Buenas noches, Ricardo, bienvenido a este nuevo capítulo de la serie. Buenas noches, Luis. Te agradezco tu invitación, la de Control Ciudadano, para este cuarto capítulo de la serie. Un tema que me parece importante, fundamental, que nos ha acompañado desde toda nuestra historia, desde que somos república, y que creo que será un asunto también clave para el futuro del país. De nuevo, agradezco la invitación. Ricardo, la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta que le he hecho a todos los entrevistados hasta ahora. ¿Por qué la gente de armas, en particular los militares, han gobernado tanto en la vida política venezolana desde 1830 hasta nuestros días, con la excepción precisamente notoria y notable de los 40 años que van entre 1958 y 1998. En el resto de esas largas décadas, lo que veíamos era principalmente gobiernos de gente de armas, fueran caudillos o militares, y el civil era una suerte de bombero llamado como interino a suplir a alguno de estos señores que entraba pues en mala situación y había que llenar un hueco. Pues. El civilismo era eso, era un bombero que venía a apagar un fuego que no había provocado, ¿no? Hasta el periodo de 1958-98, en el cual vivimos nuestra etapa más plena de civiles democráticos y civilistas, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti ese predominio de la gente de armas en los gobiernos de Venezuela históricamente? Pienso que el predominio que mencionas, Luis, se debe a varias razones, ¿no? Varios motivos para explicar eso. El primero, yo creo que el carácter más histórico, es que la República fue un hecho de armas, ¿no? Civiles entraron a formar parte del Ejército Libertador, desde los más encumbrados hasta los más humildes, el caso de José Antonio Páez, y la República la independencia se logró por la vía de las armas. Una consecuencia de esa lucha de la independencia fue, la ruptura de las instituciones, ¿no? Hubo que crear esas instituciones, pero como dijo el propio Bolívar, hemos logrado conquistar la libertad, pero al precio de lo demás. Esas instituciones tuvieron que construirse y entró la figura del caudillo, ¿no? La figura del caudillo básicamente en una época en que no había estudios militares propiamente, sino simplemente los grados los daba el combate, y entraron todas estas figuras, militares empíricos, como se conoce en la jerga militar, y esos militares empíricos comenzaron a ser las instituciones de Venezuela. Hasta que, llegó en el año 1899 los andinos, y entra, ¿no? Y se conjuga, esos hombres de armas empíricos con las teorías del positivismo, ¿no? La idea de
que Venezuela es o los venezolanos somos una mezcla racial que requiere un jefe, ¿no? Que nos conduzca, que las condiciones de nuestro ambiente hay que transformarlas, y bueno, esa es la tarea del caudillo, y la institución, que es otro motivo por la que está llamada a hacer ese trabajo, es la institución militar, una institución que tiene orden, disciplina, jerarquía, la institución que pudo llegar y que puede llegar a todo el país. Esa institución entonces es la que está llamada a hacer esa tarea, y los militares se ven a sí mismos como portadores, como constructores de una nación. Y una última razón, quizás en tiempos más modernos, es que los civiles buscan a los militares. Cuando los civiles no son capaces de manejar sus diferencias, entonces apelan a los militares. Eso ha sido una constante en la historia de Venezuela. Simón Alberto Consalvi decía que conspirar es un deporte nacional. Todos los civiles que uno conoce están metidos en algo. Entonces los civiles colocan o ponen a los militares como el último árbitro, ¿no? El decisor final, cuando son ellos los que deben aprender a construir sus instituciones y a manejar sus diferencias. Entonces, todo esto explica esa longevidad y ese deseo también en muchos grupos de que los militares gobiernen a Venezuela. Ricardo, tu respuesta me permite hacer una pregunta en relación con un puntito. Cuando dices que comienza a pensarse o se termina pensando que los venezolanos somos una mezcla racial que requiere un jefe que los conduzca, te quiero preguntar sobre eso porque siempre ha habido alguna literatura, algunas doctrinas que sostienen que hay una suerte de idiosincrasia latinoamericana y venezolana, precisamente definida por su inclinación por el hombre fuerte, por el hombre armado que le da dirección. ¿Tú crees que en verdad hay una idiosincrasia en los pueblos latinoamericanos que apunta en ese sentido y en particular en Venezuela? No lo creo, no creo que exista esa idiosincrasia. Te diría que en la literatura de psicología social, ya como psicólogo social, bueno, vamos a decir, se estudia, ¿no? La idea de la desesperanza aprendida, el fatalismo latinoamericano, el clásico trabajo de Marisa Montero, ideología, identidad y alienación nacional, pero yo te diría que no, pues, que no existe, ¿no? Lo que se dice que nos caracteriza a los latinoamericanos lo puedes ver hoy en el mundo, ¿no? Desde la psicología social se dice que cuando las personas perciben un mundo muy cambiante o perciben unas condiciones de amenaza muy intensas, ¿no? Como se están viendo en muchas partes del mundo, sea la inmigración, sea la desigualdad, la crisis económica, en un momento las amenazas al terrorismo, bueno, la gente tiende a buscar figuras de fuerza, pues. Cuando percibe que su identidad está rota, tiende a buscar figuras de fuerza, pues la emergencia de estos líderes autoritarios, vamos a decir, en diferentes países del mundo, en Europa, en países, el caso húngaro que se comenta más, el mismo caso norteamericano, como buena parte de la población tornó hacia Trump en la idea de una figura fuerte también que iba a conducir ese país, de la idea de que China pues le ha robado a Estados Unidos pues mercado, trabajo, en fin. Entonces no diría que sea propio de Latinoamérica. Lo que sí a nosotros nos ha fallado y también ha sido estudiado en la ciencia política, ¿no? Es el tema de la institucionalidad, ¿no? La famoso, lo que se decía en el siglo XIX, ¿no? Para instituciones para ingleses ver, pues las constituciones para ingleses ver. Entonces no comparto la tesis de que tenemos una particularidad, eso fue una tesis muy, bueno, del positivismo, muy gomera, pues para justificar justamente a Juan Vicente Gómez, ¿no? En la idea del gendarme necesario para poner orden en Venezuela, la idea de la evolución, pero no diría que sea un atributo venezolano, latinoamericano, sino lo que nos ha faltado es sí, quizás por esas propias dinámicas políticas, quizás por cada país con su historia, bueno, la construcción de instituciones, en eso sí tenemos debilidades. Sí, yo comparto plenamente tu apreciación. Y el mayor mentija de esa tesis es que los pueblos latinoamericanos en distintos momentos han podido crear gobiernos civiles de mucha duración, caso Venezuela, caso Colombia, caso Chile, entre otros, ¿no? Que son países que han podido, digamos, indicar con sus prácticas políticas que no hay una
una tendencia cultural, idiosincrática hacia la fuerza, hacia los hombres fuertes, ¿no? Hacia los hombres de armas, sino que, digamos, los capítulos de violencia y de gobiernos armados en América Latina son producto de razones históricas específicas que hay que ver en cada caso, ¿no? Ahora, hay un tema en tu respuesta también que me gustaría preguntarte, ¿no? Tú señalas que desde el siglo XIX, es decir, desde el mismo momento en que se dispara la guerra de la independencia, literalmente hablando, los sectores armados, especialmente los militares, han asumido como una suerte de misión histórica que atraviesa todas las etapas de nuestro acontecer histórico y que consiste básicamente en verse como integradores territoriales, creadores de sociedades de paz, lo cual, digamos, ha generado una ideología particular, ¿no? Ahora, la inquietud viene porque tú dices que también esa visión se expresa en el periodo democrático y que continúa en el periodo dominado por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entonces, la pregunta es, ¿los militares se han visto a lo largo de la historia con una sola visión? ¿No estaremos dejando por fuera algunos otros factores que los han impulsado a intervenir en la política, como por ejemplo, a partir de la llegada de Hugo Chávez se empezó a estudiar el tema de la penetración ideológica por la izquierda, especialmente la extrema izquierda venezolana, en la Fuerza Armada Nacional, buscando convertir a la Fuerza Armada Nacional en un ejército revolucionario. Digamos, no estaríamos dejando por fuera ese otro tipo de explicación con esta visión tan transhistórica que planteas en tu respuesta. Yo te diría, Luis, que efectivamente hay esa visión transhistórica y creo que es común a cualquier institución militar del mundo, no solo la venezolana. Lo fundamental allí es la relación civil-militar. La teoría clásica te plantea que, vamos a decir, es la sociedad la que crea el aparato militar. Y al crear el aparato militar hay una suerte de transacción, en el sentido que los militares tienen la función de la defensa y tienen las armas, pero al mismo tiempo ceden, ¿no? en ese contrato el derecho, o si se quiere, la prerrogativa eventualmente de poder ejercer un poder sobre la sociedad, ¿no? Están limitados, ¿no? Yo te diría entonces que, bueno, pero es un sesgo, vamos a decir, de la profesión militar, porque básicamente es la profesión que cuida el espacio territorial, ¿no? La idea del espacio, la territorialidad. Ahora, el punto fundamental es cómo los civiles construyan su relación con las Fuerzas Armadas, pero esa idea transhistórica se mantiene. En el caso venezolano, yo pienso que lo que entró teniendo esa visión transhistórica es que punto fijo, pudiéramos decir hasta los 80, le dio un sentido de misión a las Fuerzas Armadas, teniendo las Fuerzas Armadas quizás un elemento clave en su formación desde sus inicios, que es la idea del profesionalismo, vamos a decir, la idea de el ejército no es unos empíricos, los chopos de piedra, pues, sino la idea de una modernización, la idea de una preparación. Punto fijo creo que fue exitoso hasta mediados de los 80, cuando el liderazgo civil, vamos a decir, no estuvo a la altura de los cambios que reclamaba la sociedad que ese liderazgo promovió. Esos elementos, vamos a decir, que tú señalas, esos otros elementos que cuentan, por supuesto, bueno, se hicieron más sensibles para la corporación militar, para la institución. Al no tener un proyecto, al no tener un sentido de misión, por supuesto, esa penetración ideológica se hizo más clara. Esos elementos, vamos a decir, latentes que tiene cualquier institución militar, se hicieron más visibles por una debilidad del liderazgo civil y esa ideologización de sectores no leales al sistema democrático, por supuesto, permeó porque los civiles no supieron revisar o reactualizar su relación con el sector militar, que fue lo que hicieron en el año 58. Ahora, esa tesis de que los militares estaban, digamos, como en el turno al bate por si fallaban los civiles en sus tareas, no es una visión militarista, es decir, no es una visión que revela pues que tenemos en el fondo una idiosincrasia pro fuerza, ¿no? Que bueno, si fallan los civiles buscan a los militares, o sea, no, digamos, eso no luce como un pensamiento muy democrático, pues, ¿no? Y
Y creo que más bien lo que la democracia introdujo fue la idea de que los militares fueran absorbidos por la práctica democrática en sus distintas expresiones, fueran absorbidos en sus funciones profesionales, estrictamente técnicas, especializadas, que se dejaran de gobernar, que para eso no estaban formados, ni estarán nunca formados. O sea, no nos lleva eso a un pesimismo democrático, porque si vamos a tener encima siempre a los militares como el bateador emergente que viene a sacar la pelota de jonrón, porque los otros bateadores civiles no tienen poder para hacerlo, entonces estamos fregados, no estamos mal. Efectivamente es así, Luis. Es un pensamiento militarista y, como tú dices, un pesimismo sobre las capacidades de la democracia y, bueno, sobre las capacidades del ciudadano común. Yo te diría que ahí yo lo veo como quizás como una vieja deuda histórica, ¿no? Porque ese pensamiento puede ser que uno lo vea en el ciudadano común, ¿no? Que a veces pide orden, mano dura, entonces los cuentos que cuando Pérez Jiménez se podía dormir con la puerta abierta de la casa, ese tipo de cosas. Pero llama la atención que ese pensamiento también tenga muy buena acogida en las élites venezolanas. Y ahorita tú podrás ver, al menos en la discusión de las redes sociales, bueno, un renovado perejimenismo, ¿no? Sobre todo en la población joven, que puede tener muchas explicaciones, pero un renovado perejimenismo y la tesis del nuevo ideal nacional, pues una tesis también, bueno, que quizá pudiera ser una denominación de origen de las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Que parte de su historia está en esa tesis. Entonces, la deuda histórica es que, bueno, yo creo que la muerte de Gómez, la tímida liberalización que comienza, o la liberalización que comienza López Contreras, el plan de febrero del 36, Medina Angarita, la Constitución en agosto del 45 se reforma, bueno, vamos a decir la transición pactada, ¿no? Con la figura de Giovanni Escalante, pero bueno, cuando todo eso se viene abajo y viene el 18 de octubre del 45, yo creo que muchos sectores en Venezuela quedaron con la idea de que, bueno, se truncó el camino de una sana evolución que Acción Democrática, vamos a decir, trajo pues desorden, bochinche, corrupción, vulgaridad, todas esas cosas, y que la democracia de alguna manera es un producto también de eso. Y creo que por eso ciertas élites, y ahorita quizás es más por la crisis de Venezuela, bueno, tienen eso que tú dices, bueno, como los militares, sí, como los bateadores designados, ¿no? Que se les busca conquistar, porque también los civiles, bueno, tienen una creencia también que los militares son conquistables, sobre todo por el origen de nuestros militares, que es mayormente de sectores populares, las élites, vamos a decir, más acomodadas. Eso se quiso hacer con Chávez, pero te diría que en el fondo está esa deuda histórica, pues no resuelta en Venezuela. Ricardo, ¿qué país democrático en el mundo no tiene problemas? O sea, todos los países democráticos en el mundo tienen problemas, y pareciera que solo en Latinoamérica se plantea el tema de que, bueno, si fallan los civiles, aquí están los militares. Así, tú no ves en Estados Unidos, aunque esté en crisis la democracia americana, como se mostró en el periodo anterior, alguien pensara, bueno, y ahora le toca el turno a los militares, ni tampoco ves en las democracias europeas consolidadas ese tipo de razonamiento. Es decir, ¿cuál es el problema con eso? O sea, las democracias tienen dificultades, tienen obstáculos, tienen problemas, y tienen que resolverlos los gobernantes electos democráticamente, que generalmente son civiles. Ojo, no siempre son civiles, algunas veces son militares. Ha habido algunos presidentes militares escogidos por el pueblo, pero no con esa visión de que, bueno, si me fallan los civiles, entonces tengo a los militares. Sí, efectivamente, eso está planteado de esa manera. Creo que la diferencia de nuestras sociedades con los países que mencionan es que, viéndolo en la perspectiva ahorita, en lo que sucede ahorita, sobre todo en Estados Unidos, que hay ahorita un debate muy tenso, yo diría muy rico teóricamente en muchas cosas. Bueno, ¿cuál es el rol de los militares? Porque se asume que los militares, la teoría huntingtoniana clásica, bueno, de que el militar es militar porque no es político, ahorita se cuestiona. Ahorita el militar se asume que tiene que llevar roles políticos, ¿no? Lo que se discute, y por eso esa discusión, bueno, ¿qué sentido, qué se entiende por política, cuáles son los límites? Pero yo te diría que la distinción entre las sociedades, vamos a decir, de Estados Unidos, Europa, etcétera, como tú dices, tienen crisis, y nosotros, es que efectivamente ahí se ha construido un respeto a la propia institucionalidad civil.
de manera, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa se ve menos, a pesar de que hay un cierto debate, pero en Estados Unidos, cuando ocurrió la muerte de George Floyd, las protestas, las famosas protestas que hubo en Washington y la famosa foto de Trump caminando en Washington con el jefe, vamos a decir, el jefe del Estado Mayor, eso disparó una gran, vamos a decir, ola de rechazo, justamente porque se vio partidizado el elemento militar. En nuestro caso es distinto, ¿no? Porque en nuestro caso más bien es cortejar a los militares porque se asume que son los que pueden cambiar el juego. Entonces, yo diría que la diferencia es que, bueno, han construido una institucionalidad democrática donde sus instituciones, vamos a decir, funcionan, pero fundamentalmente son respetadas, son leales a esas instituciones, al menos hasta ahora, ¿no? Porque hay que ver que ahorita en Estados Unidos, en su más reciente ProPlan, ellos emiten pues como sus guías de seguridad, los famosos libros blancos, y ya el terrorismo doméstico ya es una amenaza. Pero vamos a hacer abstracción de eso, son jugadores leales al sistema de las instituciones norteamericanas y funcionan. Nosotros no tenemos jugadores leales. En esos 40 años se construyó ciertamente, vamos a decir, una lealtad, pues, en el sentido del respeto a las instituciones. Hubo grupos, creo que al margen, conspirando, pero de nuevo, creo que cuando los civiles no pudieron reformular a punto fijo, vamos a decir, todos esos movimientos latentes de conspiración, bueno, emergieron y tomaron fuerza. A propósito de esto último que acabas de decir, Ricardo, sin ánimo de que sientas que estoy terminando la entrevista porque todavía nos queda una buena parte, pero quiero hacerte una pregunta que le iba a hacer al final, pero la aprovecho de lo que dijiste ahorita, de que, bueno, los militares siempre han estado allí como un recurso a ser utilizado para las transformaciones políticas impulsadas por los civiles. ¿Tú crees que el problema político actual en Venezuela, ahorita en el 2021, se puede resolver sin el concurso de los militares? O sea, ¿lo pueden resolver solo los civiles? Pienso que sí, ahorita pienso que sí. Yo más bien, eso que te comenté, no lo pienso yo ya personal, ¿no? Creo que es un pensamiento muy de las élites, vamos a decir, de que yo más bien soy como muy distante, ¿no? Por ejemplo, cuando se plantea en la discusión política venezolana que los militares tienen que tener una silla en México, yo pienso que no, vamos a decir que no la tienen que tener. Por eso, por lo que hablamos anteriormente, ¿no? Los civiles o ciertos grupos civiles quieren como meter a los militares en el tema político porque, bueno, están en la teoría de la presión y el quiebre, entonces consideran que eso va a producir un quiebre en el gobierno y, bueno, Maduro sale. Pero en general, como, vamos a decir, mi pensamiento no es ese. Ahora, en el sentido de meterlo, ¿no? Ahora con la pregunta yo te diría que sí, que sí es posible. Yo siento, y eso quizás, bueno, nos puede llevar como una discusión más profunda o en otro momento, pero yo creo que el futuro, vamos a decir, de las relaciones civiles militares venezolanas, y quizás también pueda ser en el mundo en algún sentido, pero en Venezuela, van a ser como unas fuerzas armadas con una autonomía. Eso no significa que van a hacer lo que les dé la gana, ¿no? Van a aceptar su rol en un sistema político, pero con una agenda, vamos a decir, una fuerza armada como conciencia, como con una conciencia de lo que son. Entonces, yo pensaría a los precios de hoy que los militares quisieran no meterse, más bien que los civiles resuelvan. Por supuesto, hay intereses vitales que tiene una institución militar, ¿no? Por ejemplo, no sé, si se plantea en México, bueno, hay que reducir a las Fuerzas Armadas al mínimo de su expresión y convertirla en una especie de guardia o de guardia policial sofisticada, vamos a llamarlo así. Por supuesto, la institución va a reaccionar. Va a reaccionar en contra, no pensaría un golpe ni nada de eso, pero sus voceros reaccionarán en contra. Ahora, vamos a hacer de nuevo abstracción de eso. Sí, yo pensaría que los militares creo que quisieran que los civiles, o sea, los políticos, vamos a decir, resolvieran sus diferencias y evitar ellos tener que terciar en eso. De alguna manera, las Fuerzas Armadas se sienten, sí, con un destino manifiesto, pero al mismo tiempo quisieran que ese destino manifiesto se diera en el marco de puede sonar contradictorio, en el marco de un juego democrático, ¿no? Entonces sí, pensaría que sí, que los civiles pueden resolver el tema sin el concurso, tener que llamar a los militares, métete aquí, o dame la razón, o ese tipo de cosas que se vio en el pasado. Como sabes, Ricardo, esta serie se debe a la motivación de destacar históricamente el papel democratizador que han tenido los militares en la historia contemporánea de Venezuela, entendiendo por historia contemporánea a partir de 1928, más o menos, un poco más, un poco menos, para acá, ¿no?
A tu juicio, ¿cuándo descubrieron los militares venezolanos la democracia como forma de gobierno? Es decir, ¿cuándo consideraron que Venezuela debía transitar por una vía democrática y unir el desarrollo con la democracia? Yo te diría, Luis, que eso lo veo como en dos momentos. Quizás lo que pudiera ser algo embrionario y una tendencia mucho más sólida, ¿no? Yo pienso que quizás esa conciencia germina en el gomecismo. El gomecismo hace, incluso para muchos investigadores civiles de las relaciones civiles militares, bueno, el ejército como lo conocemos en la actualidad, las Fuerzas Armadas como las conocemos en la actualidad, nacen, vamos a llamarla en 1910, con la refundación de la Academia Militar, ¿no? El hecho es que efectivamente durante el periodo de Gómez, al menos en sus inicios, pudiéramos decir, yo creo que hasta 1918, 1919, comienza una modernización del elemento militar, pues no solo en términos de preparación, en términos de sus instalaciones, en términos legislativos, ¿no? De las propias leyes militares. Siento que ahí se germinó una primera semilla de lo que podemos llamar la idea de unas Fuerzas Armadas profesionales. Por supuesto, Gómez, después de los intentos, vamos a decir, de insurrección del año 19, del año 28, de alguna manera las Fuerzas Armadas pierden esa fuerza, vamos a decir, de reforma, y bueno, vuelve un poquito a lo que pudiéramos llamar a la idea del jefe y los militares como guardia pretoriana. Pero creo que ahí se creó esa semilla de esa idea de entroncar lo que pudiera ser un proyecto nacional con un proyecto no autoritario. Yo diría que lo democrático nace a partir del 58. Por supuesto, las Fuerzas Armadas de Gómez pasan el tránsito de, vamos a decir, López Contreras, Medina, el trienio de Eco, pero creo que ahí entró más la idea de las Fuerzas Armadas como institución, ¿no? En la famosa Internacional de las Espadas. Pero creo que los militares concienciaron ya, creo que eso explica también en una medida la caída de Pérez Jiménez, la idea de que la institución militar realmente, su ecosistema es un modelo democrático que le permitió combinar un poco la búsqueda de ese profesionalismo, pero al mismo tiempo no estar en la política partidista. Creo que la toma de conciencia vino un poco en la experiencia de los 10 años de la década militar y esa conciencia, vamos a decir, se hizo presente ya como fuerza a la caída de Pérez Jiménez. Ahora, a la caída de Pérez Jiménez, la única experiencia democrática que teníamos era un poco la que introdujo el presidente Medina con la liberalización del autoritarismo anterior y la experiencia del trienio Adeco entre 1945 y 1948, que allí pues a partir de un golpe militar dado por la nueva generación de militares dentro de la Fuerza Armada, conjuntamente con el Partido de Acción Democrática, se da inicio a un proceso de cambio que va a llevar a la redacción de la primera constitución plenamente democrática de nuestra historia constitucional y a la primera modalidad de democracia electa por el pueblo sin discriminación de género, ni de nivel educativo, ni de riqueza. Todo el que tuviera 18 años o más, sin inhabilitación política, podía ejercer su derecho a elegir a su presidente de la República, ¿no? Y esa experiencia, como sabemos, duró apenas 9 meses. Los mismos militares que llevaron al experimento democrático del trienio liquidan pues a su mejor expresión, como era el novelista Rómulo Gallegos, y se abre la década, digamos, militar, lo cual quiere decir que los militares que en 1958 dan el golpe contra Pérez Jiménez no eran democráticos, es decir, no tenían cómo ser democráticos, salvo por esa experiencia previa o por estudios personales. De pronto Hugo Trejo tenía un pensamiento democrático. Me estoy tratando de ubicar en el momento que las cosas ocurren, no viéndolo después, porque después ya es muy fácil, digamos, señalar esto, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es decir, ¿eran democráticos los militares que dieron el golpe contra Pérez Jiménez el 1 de enero de 1958? Yo diría que eran militares que buscaban no un gobierno autoritario. La concepción, vamos a decir, democrática, si se quiere, politológica, ¿no? De una forma de gobierno en el cual, bueno, decide la mayoría, pero al mismo tiempo hay pesos y contrapesos. Yo siento que podía haber en particular en personas de la institución, pero la institución como tal, yo creo que en esa época, efectivamente, como tú planteas, por supuesto, no había esa conceptualización de la democracia, pero
sí había una conciencia de los daños o de los efectos negativos sobre la propia institución militar y sobre el país del dominio militar. Conciencia que viene, yo creo, como te decía, quizás se maceró más en Pérez Jiménez, porque aunque no pudiera decirse que fue toda la institución, pero hubo, si se quiere, crítica sobre el papel de las propias Fuerzas Armadas, su naturaleza dentro de ese gobierno autoritario, que Pérez Jiménez llamaba el gobierno de las Fuerzas Armadas, pero ya a partir del año 55-56, bueno, comienza a haber como una suerte de reflexión, quizás causada por factores de la propia dinámica de la dictadura, pero por ejemplo, el tema de la seguridad nacional, eso fue un tema muy debatido en las Fuerzas Armadas, o sea, que de alguna manera, si esto es el tema, el gobierno militar, ¿por qué tenemos una policía política sobre nosotros? El tema de la corrupción también motivó, que es un tema que quizás es una línea también transhistórica que explica muchos comportamientos, si se quiere, insurreccionales de las Fuerzas Armadas. Entonces, por supuesto, yo creo que había, y bueno, entraron figuras, ¿no? Figuras que de alguna manera, bueno, entró una figura, vamos a decir, Wolfgang Larrazábal, entró un Hugo Trejo con concesiones quizás más diferentes, ¿no? Una concesión, vamos a decir, una democracia más cercana a lo que pudiera ser la participación popular, una democracia quizás más conservadora en el caso de Larrazábal, pero entraron esos personajes, pero creo que había la conciencia en la institución que no podía ser una suerte de guardia pretoriana, una institución de ese calibre no podía hacerlo. Entonces, creo que eso llevó a que, bueno, se buscara el ambiente democrático para poder desarrollarse como institución competente. Ahora, una vez que se produce el golpe que fracasa, Pérez Jiménez lo controla, pero entra en una dinámica de debilitamiento de su autoridad y de su poder. Entra propiamente en una crisis de autoridad, porque empieza a perder, digamos, el respeto de sus subordinados, que comienzan a alzársele por aquí y por allá, pone preso una cantidad, manda para el exterior a otra cantidad. Una vez que en 23 días se resuelve la crisis de autoridad de Pérez Jiménez y comienza un año de gobierno cívico-militar, ahí comenzamos a ver una Fuerza Armada que comienza a defender el proyecto democrático de futuro, porque, digamos, comienza a defender la posibilidad de hacer las elecciones en diciembre de ese año para elegir presidente de la República y Congreso. 2 golpes fueron rechazados por la Fuerza Armada y por la protesta popular masiva que se dio en esos días golpistas. A partir de allí, digamos, se produjo un aprendizaje democrático de los militares. No estoy hablando de que la institución sea democrática, porque eso es imposible. Esa es una institución regida por unos principios muy sólidos de disciplina, jerarquía y tal, que es imposible que se llegue alguien a pensar un día que vamos a elegir, como hacían los atenienses, al estratego, ¿no? Que era uno de los pocos cargos que se elegían en la Atenas de Pericles, que eran los militares. No creo que eso se pueda hacer ahora, porque rompería mucho esa estructura y esos principios. Pero digamos, los militares como personas, como individuos, como venezolanos, a pesar de que la Constitución establecía que fueran apolíticos, que era un concepto realmente fuerte, ¿no? Fueran no deliberantes, obedientes y tal, se produjo un proceso de aprendizaje democrático, hubo una alfabetización democrática de los militares en el largo periodo de los 40 años en los cuales sostuvieron a la democracia representativa. Sí lo creo, porque pienso que entraron ahí también 2 variables que quizás ayudaron a ese aprendizaje democrático. La primera, bueno, fue la lucha armada, ¿no? De los 60. Por supuesto, el poder político civil, por supuesto, le tocó la conducción de esa lucha, pero vamos a decir, en el terreno fueron las Fuerzas Armadas. Sobre todo unas Fuerzas Armadas con una tradición anticomunista muy grande, muy fuerte, ¿no? Muy importante en su formación, ¿no? Marcada no solo por la formación, si se quiere, nacionalista desarrollista, ¿no? Reforzada en la época de Pérez Jiménez, sino bueno, en la época de la Guerra Fría. Entonces, esa tradición, vamos a llamarla así, anticomunista, bueno, creo que también le dio elementos a las Fuerzas Armadas, bueno, como para definir una contraparte, y esa contraparte, bueno, fue el modelo democrático, ¿no? Vamos a decir, el mundo del este y el oeste, pues. Entonces, el elemento democrático.
y a ese elemento democrático estaba asociado un proyecto modernizador que dio sus primeros pasos, vamos a decirlo así, buscando una fecha convencional, bueno, en el plan de febrero del año 36, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas se sintieron parte de ese proyecto. Entran, vamos a decir, en el programa mínimo de gobierno, entran en el pacto de punto fijo, vamos a decir, dentro de todo el diseño institucional, pero hay un proyecto, vamos a decir, que les dio también un sentido democrático, es decir, se podía ser soberanista, se podía ser nacionalista en el marco de un proyecto democrático, podía haber modernización con democracia. Entonces, los militares pues entraron en esa lógica y ese es el primer factor. El segundo factor asociado a este es que, bueno, los militares comenzaron a vivir, vamos a decirlo así, los beneficios de la democracia. No solo en términos de calidad de vida y de formación, vamos a decir, de su inserción social dentro de la sociedad venezolana. Efectivamente, como tú dices, Luis, pues el proyecto fue que fueran absorbidos, entraran dentro de esa sociedad, sino en términos propiamente militares, la competencia, la capacidad, el prestigio, los sistemas de armas, todo eso de alguna manera la democracia abrió las puertas para eso. Entonces eso reforzó ese aprendizaje democrático de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son las características señaladas puntualmente del modelo militar de la democracia entre 1958 y 1998? Yo diría que las características fundamentales quizás se resumen en una expresión que se decía mucho en esa época, ¿no? Que era una constante, ¿no? Las Fuerzas Armadas son una institución apolítica, obediente y no deliberante, creada por el Estado para la defensa de sus espacios y de las instituciones democráticas. Yo diría que la característica fundamental son unas Fuerzas Armadas que eran parte del sistema, pero al mismo tiempo no eran parte del sistema. Eran parte del sistema, por supuesto, como una institución del Estado, pero al mismo tiempo estaban alejadas del juego político. Hay que recordar que la Constitución del 61 no incluyó, porque eso estaba en constituciones previas, la idea de que era posible la simultaneidad del mando civil y militar. La Constitución del 61 lo reservó solo al presidente de la República en su carácter de comandante jefe, pero esa separación, vamos a decir, entre lo que es el mundo político y el mundo profesional militar es la característica fundamental de las Fuerzas Armadas de punto fijo. Estaban dentro del sistema, dentro de sus políticas de Estado, pero esa concepción permitió que se lograra, a mi modo de ver, yo creo que con éxito. Creo que quizás muchos no comparten la tesis, muchos estudiosos de las relaciones civiles y militares en Venezuela, pero creo que se logró la subordinación del poder militar al poder civil. Creo que hubo muchísimas pruebas en los 40 años de la democracia, incluso la última prueba o las más fuertes fueron en el año 92, donde la institución pudo pasar esas pruebas y eso justamente nace en esa separación, pues los militares no son parte del juego político doméstico. Esa es una característica fundamental, de ahí nace todo. Eso permitió, por ejemplo, la idea de las fuerzas en plural, cada una con una autonomía en el sentido de su propia dinámica como fuerza, por eso eran Fuerzas Armadas Nacionales. La idea de un gran ente, de una gran instancia, vamos a decir, controladora, que en la época de Pérez Jiménez fue el Estado Mayor General, se eliminó por un Estado Mayor Conjunto. Entonces se pasó a unas Fuerzas Armadas mucho más flexibles, pero al mismo tiempo mucho más competentes, como no eran unas Fuerzas Armadas de un gran tamaño, pero tampoco eran pequeñas, y eso le dio una flexibilidad, al mismo tiempo la subordinación al poder civil, al mismo tiempo, vamos a decir, sus planes estratégicos dentro del marco de una guerra convencional. Pero lo fundamental es la idea de separar lo militar de lo político. Ahora, alguna gente sostiene que la crisis de este modelo militar de la democracia representativa se produjo en 1992 con los golpes de Estado de ese año. ¿No crees que se puede hablar más bien de que esa coyuntura golpista del 92 fortaleció a la Fuerza Armada y que lo que vino realmente a debilitar a la Fuerza Armada fue la llegada de Hugo Chávez en el año 98 al gobierno con una nueva idea, con un nuevo enfoque de lo que debería ser la Fuerza Armada, y que por generar todos los procesos, digamos, críticos, polarizadores,
de disociación, de conflicto, de confrontación que generó en los primeros 5 o 6 años, digamos, la Fuerza Armada terminó siendo inclinada hacia una manera gubernamental de pensar la política y no una manera institucional de hacer el Estado la política militar. Yo diría que la crisis de las Fuerzas Armadas del modelo viene desde finales de los 70, ¿no? Y se agudizó en los 80. Básicamente por lo que hablamos en las preguntas anteriores, al menos desde mi análisis. El poder civil, se agotó el proyecto modernizador, vamos a tomar la nacionalización petrolera, enero del 76, se llegó al punto culminante del proyecto modernizador venezolano, y después de eso, ¿qué? Es decir, la inercia, vamos a decirlo así, del sistema político, Acción Democrática y COPEI pues no entendieron pues las señales de la sociedad, a pesar que hubo muchos intentos de reforma, se creó la propia COPRE, en fin, hubo esfuerzos importantes. Por supuesto, no hay que dejar de lado, vamos a decir, los actores legales y no legales que buscaron pues también que ese modelo diera al traste. El año 92, por supuesto, las Fuerzas Armadas responden institucionalmente. ¿En qué sentido? Ocurrió un alzamiento, un intento de unidades militares y las Fuerzas Armadas pues respaldaron, vamos a decir, al gobierno constituido y a las instituciones de la época en los dos casos. Entonces, pero ¿qué pasó? Yo siento que las Fuerzas Armadas creo que quedaron como en una situación de transición. Es decir, respondieron institucionalmente, pero al mismo tiempo no fueron correspondidas por el sistema político en cuanto, las reformas del sistema. Y los militares creo que a partir del gobierno de Caldera 2, comienzan a entrar en una suerte de, vamos a llamarlo, pretorianización de baja intensidad, ¿no? Que comienza ya con los llamados y el uso, vamos a decir, la entrada de los militares en ciertas actividades, ¿no? Se recuerda la militarización del tráfico aéreo, nombramientos que fueron cuestionados, como el del yerno de Caldera, Rojas Pérez en el comando del ejército, el impasse, vamos a llamarlo así, político importante entre el Congreso y la presidencia por el tema de la suspensión de garantías. Entonces, es cierto que las Fuerzas Armadas pasaron de una institución a preservar un sistema político que se sintió amenazado. Y ese sistema político no le dio una respuesta a lo que son las demandas militares. La sociedad también abandonó a los militares. Y de nuevo, eso permitió que de alguna manera la ideología que Chávez representó y todo el grupo pues de los centauros y todo ese grupo representó, pudiera tener acogida en la institución militar y pudiera hacer las transformaciones, vamos a decir, que Chávez adelantó posteriormente. Ricardo, me preocupa que de nuevo sale el argumento de que, había una crisis en los militares, producto de esto y de lo otro y tal, y entonces la solución es, vamos a acabar con el sistema político democrático porque no nos están atendiendo. O sea, esa no puede ser un razonamiento, digamos, institucional, pues. O sea, el razonamiento institucional es, mira, tienes crisis, resuelve las crisis. O sea, ¿cuál es el rollo? O sea, si todas las democracias en el mundo, cuando entran en crisis los partidos, o entran en crisis los militares, o entran en crisis el bienestar social, van a resolver todas esas crisis con golpes militares, cambiando la democracia, imagínate el mundo en el que viviríamos, ¿no? Es decir, no sé, me luce que hay como una recurrencia a esa idea de fondo de que, cuando estamos en situaciones agudas tal y cual, allí tienen que venir los bateadores emergentes, que son los verde oliva. O sea, creo que es un razonamiento que, no sé, no es conducente pues a una visión democrática y civilista del país, ¿no? De hecho, quiero agregarle, Ricardo, a la observación anterior, una mención que haces tú cuando te refieres a que al final de la democracia de Adey Copey, así la llamas, las Fuerzas Armadas eran una guardia pretoriana de Adey Copey. Ahorita dijiste que eran defensores del sistema político. Es que para eso es que estaban, para ser defensores del sistema político. Desde el Pacto de Punto Fijo, pasando por la Constitución del 61 y toda la práctica de los 40 años previos a Chávez, esa fue la tendencia y fue lo que se esperaba de ella, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que es una exageración decir que se convirtieron en una guardia pretoriana de la democracia de Adey Copey, que por otra parte era la democracia de todos los venezolanos? A ver, el tema del bateador designado, quizás no me explico bien un poco. La idea, por supuesto, existe, ¿no? Existe, como comenté anteriormente, en el pensamiento de la élite, quizás de buena parte de la sociedad, pues que las Fuerzas Armadas son ese bateador designado. El punto es, por supuesto, todas las democracias tienen crisis.
El punto es que cómo se tienen esas crisis, es decir, volvemos al momento contemporáneo, vamos a decirlo así. Las relaciones civiles y militares en Estados Unidos están en crisis y esa crisis viene fraguándose desde los 90. Pero lo que uno observa es que hay una respuesta política en el sentido, bueno, ¿cómo le entramos a esta crisis? Incluso saltándose tradiciones, ¿no? Vamos a decir, de ese país, por ejemplo, el secretario de Defensa es un militar retirado. En Estados Unidos, pues, se busca evitar que eso ocurra, es como la excepción. Pero hay una respuesta a lo que se considera si se quiere, la posible radicalización que pueda haber dentro de las filas en Estados Unidos y que pueda ir contra la democracia de ese país, porque en el asalto al Capitolio, la proporción, vamos a decir, de militares, muy pocos activos, pero hubo activos, no de gran rango, pero hubo, y retirados de buen rango, fue importante. Entonces, la diferencia que yo veo con el caso venezolano, si lo llevo a la pregunta, es que yo pienso que el sistema político dejó eso así, es decir, pasó el golpe de febrero, con los oficiales jóvenes vamos a hacer una suerte de cursos de adoctrinamiento, de más o menos de ver qué es lo que pasó, otros son dados de baja, otros son enviados afuera, otros pasados a disponibilidad, pero vamos a dejar eso así. O sea, ese es el mundo de los militares, eso es como su mundo y bueno, que ellos arreglen su cosa. Y nosotros dejamos eso así. Y eso lleva a lo que yo llamo la guardia pretoriana, en el sentido de, vamos a decir, la democracia de Copenhague, en el sentido, sí, la democracia de la época, por supuesto, pero cuando me refiero a eso, me refiero que entra, vamos a decir, la institución militar entra en el juego de los distintos actores políticos. Entonces, entra en el juego de los ascensos militares, entonces, bueno, con la súbita renuncia de Jurado Toro, que va al Congreso a hacer la denuncia, los ascensos, entra en las conspiraciones con Caldera, es decir, me refiero a que entra entonces en los distintos actores políticos la idea de las Fuerzas Armadas como bateador designado, no porque yo lo crea así, ojo, sino como bateador designado. Y por supuesto el sistema político, vamos a decir, pues yo siento que ante esa amenaza, vamos a decir, reacciona de alguna manera involucrando a las Fuerzas Armadas en el elemento, vamos a decir, en el juego político, si se quiere, doméstico, que había sido el esfuerzo más bien de sacarlo de ese juego político doméstico. Y bueno, ahí entra por supuesto todo el trabajo de Chávez, pero la idea central es que el sistema político, ante los desafíos que presentaba, no la crisis del país, no solo eso, sino la propia institución también con sus propias demandas, pienso que simplemente dijo eso, bueno, yo dejo eso así y me voy por una vía mínima, de la idea de unas fuerzas más como gerenciales, etcétera, y bueno, pero no hubo liderazgo para entrarle a esas demandas de una manera, vamos a decir, más consistente, pues entonces un poco esa es la idea. Ya para ir terminando, Ricardo, ¿crees que la democracia es un asunto de todos, incluso de los militares? Sí, efectivamente sí pienso que es un asunto también de los militares, básicamente porque en la teoría contemporánea y quizás lo que se está viendo en el mundo, ¿no? En varios países es que los militares van a tener que asumir un rol político mucho más importante, ¿no? Por la misma naturaleza de los conflictos, por la misma naturaleza de las amenazas, por las crisis de los sistemas políticos, que bueno, al ser sistemas políticos quizás donde el consenso sea más difícil de lograr o se define un nuevo mecanismo, muchos sectores de la opinión pública miran a los militares como ese tercer, pues ese actor, como tú lo llamas, ese bateador de relevo o designado. Entonces pienso que van a ser sistemas políticos que van a requerir de sus Fuerzas Armadas un mayor conocimiento de la política, por lo tanto un mayor conocimiento o un mayor tratamiento de la democracia que permita justamente que el elemento central, al menos en el modelo occidental, porque bueno, los modelos vamos a llamarlos socialistas, donde la diferencia entre lo político y lo militar se difumina, pues es el partido, pues realmente en la instancia militar, pero en los modelos, vamos a decir, liberales y occidentales de las Fuerzas Armadas hay la separación entre la esfera civil y la esfera militar. Pero esas esferas se van a entrecruzar más y va a requerir de los militares mayor tratamiento político. Ya en la teoría se habla, por ejemplo, que el modelo de Huntington, el famoso Samuel Huntington, pues ya es un modelo caduco, que el militar hoy no puede pretender ser simplemente una suerte de isla dentro de sistemas políticos con debates, polarizaciones, conflictos, etcétera, sino que será parte de él y por lo tanto que sepa y que forme parte de la democracia va a ser fundamental porque va a haber una delgada línea entre, y lo planteó un poco el jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, del Estado Mayor, con instancia asesora, el general Milley,
un poco con los conflictos que hubo durante la época de Trump. Bueno, palabras más, palabras menos, dijo, bueno, los militares en una democracia no podemos decirle a los políticos qué tienen que hacer, son los políticos los civiles, ¿no? Quien tienen que decidir, nosotros podemos asesorar o orientar. Entonces, en esa delgada línea, cuando es que le están diciendo qué hacer o cuando lo están asesorando, es donde yo creo que entra la democracia, la idea de democracia, límites, separación de poderes, lo civil, lo militar, y es donde yo creo entonces que los militares entran, y por eso creo que va a ser muy importante para ellos y para la profesión militar profundizar más en la democracia, más en la cotidianidad, más en el día a día. Bueno, Ricardo, ya para terminar, ¿cómo ves el futuro? Bueno, en lo que respecta a las relaciones civiles militares, y en relación con la respuesta anterior, yo el futuro lo veo con unas instituciones militares mucho más involucradas en lo político, ¿no? Va a requerir del poder civil también mucha destreza, también mucho conocimiento de la democracia, para justamente evitar que esa línea, esa delgada línea roja que hoy está un poco diluida, pues termine de borrarse. Creo que los militares, vamos a decir, van a participar, yo no te diría de golpes de Estado, más bien creo que eso está quedando como una suerte de reliquia, ¿no? Que ha ocurrido recientemente, pero más bien la respuesta que uno es como una suerte de reliquia, y más bien la participación de los militares va a ser dentro del sistema político. La vieja tesis de un estudioso muy prestigioso, Finner, que plantea como los grados de influencia militar. Finner lo planteaba quizás más, vamos a llamarlo así, como tras bastidores, ¿no? Yo creo que ahorita van a ser más públicos. Entonces veo pues militares más involucrados en lo que son los procesos políticos domésticos, y eso tiene sus pros y sus contras, pero es el futuro que vería. Y también vería pues que los políticos y los actores, vamos a decir, de poder, pues van a tratar de involucrarlos más también, con lo que va a ser más necesario lo que planteabas en tu pregunta anterior, Luis, bueno, el tema de la democracia, tanto para civiles como para militares, pero vería unas Fuerzas Armadas un futuro, ya no esa suerte de separación, así como ese militar así visto como una especie de santo que no interviene, ¿no? Impoluto, ¿no? En el sentido de no entra a la esfera política, sino creo que va a entrar, y lo esencial va a ser, bueno, cómo mantener la subordinación del poder militar al poder civil, y sobre todo esas líneas, pues, donde los militares van a interactuar más. Ese sería el futuro que veo en el tema de las relaciones civiles militares. Una Fuerza Armada con más conciencia de lo que son y más autónomas frente al modelo político donde ellas están y sirven. Con estas preguntas finales concluimos este episodio de la serie de alfabetización democrática de los militares, serie producida por la Asociación Civil Control Ciudadano, dándole las gracias a nuestro entrevistado, al profesor Ricardo Sucre, politólogo, magíster en psicología social y comunicador social, y al público que nos viene siguiendo y nos seguirá siguiendo por la página web de Control Ciudadano, controlciudadano.org.